tenemos la tercera ponencia, ya es noche. Va a estar impartida por el PhD Alberto Ramírez García, con su tema presentación adecuada de los documentos, construcción frente a la tecnología BIM. Dentro de su resumen de hoja de vida, tenemos lo siguiente. Es gerente de proyectos de Tatum Smith Wells Engineers de USA. Recibió un grado de bachiller en Ingeniería Civil en la Universidad Santiago Antunes de Mayolo. Obtuvo su grado de maestro y doctor en Ingeniería Civil en la Universidad de Arkansas, Estados Unidos. Completó su investigación postdoctorado en la misma universidad y la Universidad de Arkansas de Estados Unidos. Esto por la Asociación de Antamina, es miembro de organizaciones del Bulfric Golden Key Internacional y entre otros, ¿no? Se desempeña como revisor de diferentes revistas científicas internacionales y ha publicado varios trabajos de investigación en la rama de ingeniería entre revistas internacionales, entre otras. Entonces vamos a dejar el micrófono al PhD Alberto Ramírez. A ver, ¿puedes activar tu micrófono, Alberto? ¿Se puede? ¿Escuchas, Jaime? Sí, sí, te escuchamos. Ya. Okay. Pues puedes comenzar. Te escuchamos, Alberto. Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación para hacer una presentación. No sé si me pueden confirmar si pueden ver mi pantalla. Sí, sí, se ve correcto. Bueno, gracias, Jaime, por esta invitación. Bueno, en este día solo voy a presentar algo simple que todos los ingenieros tenemos día a día. Bueno, lo que voy a presentar es la presentación adecuada de los documentos de construcción frente a la metodología BIM que estoy desarrollando con la empresa que trabajo en los Estados Unidos. Como vuelvo a recalcar, posiblemente no es una novedad porque como ingenieros estamos afines a este rubro, ¿no? Bueno, primero voy a hablar de lo que es la parte de introducción, los códigos que se requieren para el diseño y construcción, los estudios requeridos, la memoria de cálculo, contenido de los planos y conclusiones. Frente a esta nueva normativa del BIM, ¿no? Creo que ya es una moda a nivel mundial y tampoco es una moda como es bien sabido, ¿no? Porque la metodología BIM, como sabemos, se ha venido a establecer y a corregir muchos parámetros que hemos tenido en la elaboración de expedientes y construcción también a la vez, ¿no? Por ejemplo, los ingenieros en esta nueva etapa tenemos que evolucionar, ¿no? Especialmente ingenieros ya de las épocas anteriores. Es un poco difícil, pero no es nada novedoso. Simplemente es tener un poco de empeño y alinearnos, ¿no? Es importante porque es bueno, nos va a ayudar en la elaboración de los expedientes técnicos y en la buena presentación de los documentos de construcción. Además, estos documentos de construcción nos va a servir para que la elaboración o la construcción de la misma obra no tenga muchos problemas y se puede ejecutar con mucha, podemos decir, optimísticamente podemos decir que se puede ejecutar con un 90% sin errores, ¿no? Bueno, las normas, netamente, como estoy asociado a Estados Unidos, voy a hablar de las normas de los Estados Unidos, pero las normas aquí en Perú también lo podemos simplemente asociar, ¿no? O sea, si yo trabajo con las edificaciones de Estados Unidos, estoy más relacionado a las normas americanas.
las normas peruanas. Pero eso no quiere decir que no debo saber las normas peruanas también, ¿no? Por ejemplo, las normas peruanas en los Estados Unidos tenemos las cargas de diseño que se debe considerar, ¿no? Tenemos ahí el IBC, que es la norma internacional de edificaciones de construcción. Tenemos el AC 10, el 7, el 10, que son las normas mínimas de diseños que se debe considerar para las cargas, que ahora ya también que se viene a ser la norma 716, que es del año 16. También tenemos la norma internacional del año 2018, ¿no? Como pueden ver, también tenemos las normas de sismos, ¿no? En la parte de lo que es del diseño de acero, netamente en los Estados Unidos está regido por esta norma, ¿no? La norma de acero de construcción, más conocida como el AISC, ¿no? Por ejemplo, en esta norma está bien estipulado lo que viene a ser los diseños de vigas, los diseños de columnas, diseños de los elementos de tensión, la compresión, diseño de los pernos y soldadura, ¿no? También pueden ser los diseños de vigas compuestas, diseño de sistemas de conexiones, como pueden ser sistemas de conexiones simples, momentos, abrazaderas. Estos momentos pueden ser momentos especiales o momentos simplemente ordinarios, ¿no? Por ejemplo, utilizando esta normativa, es sencillo que nosotros podemos hacer el diseño de vigas y columnas sin utilizar mucho el lápiz y el papel, ¿no? Porque simplemente es saber utilizar bien las tablas, simplemente entras las tablas con las cargas y puedes tener la viga que estás buscando, ¿no? En la parte de las normas de diseño para madera, en esta parte se rige el NDC, ¿no? Que viene a ser el diseño de madera en masa, también está regido por esta norma. Actualmente es un boom en los Estados Unidos y la parte de Europa y Canadá, lo que es el diseño de madera en masa o el diseño de madera laminada, que viene a ser más conocido como el CLT, o en inglés podría ser Cross Laminated Timber, ¿no? Mayormente los ecológicos o los arquitectos que les gusta utilizar bastante la madera utilizan estos tipos de elementos, ¿no? Para hacer edificios últimamente hay hasta 10 o a 15 pisos con diseño de construcción de madera, ¿no? Utilizando estos grandes abrazaderas, ¿no? Como ustedes pueden ver aquí, ¿no? Por otra parte, para el diseño de lo que es en albañería, ¿no? Tenemos acá, por ejemplo, está regido por el ACI 530 o también el TMS 402, ¿no? Es el código de estructuras de albañería, ¿no? O conocido como Building Code Requirements for Masonry Structures, ¿no? Si bien es cierto, acá en Perú tenemos todas esas normas, pero muchas de esas normas están basadas en las normas ya sea americanas o europeas, ¿no? Y a veces no refleja la realidad que tenemos, ¿no? También tenemos las normas para lo que es en el diseño de concreto. Estamos basados netamente en el ACI 318, ¿no? Que es para el diseño de edificaciones, ¿no? Y también para lo que es en concreto. También tenemos la norma que es la norma de concreto preesforzado, ¿no? Esto es regido por PCI, ¿no? Si queremos hacer diseños de elementos ya que tienen que soportar ya sea tornados o los bunkers que tienen que soportar fuerzas extremas, ya sea de tornados o sismos, como los centros nucleares, ¿no? Por ejemplo, está regido por el FEMA, ¿no? La FEMA es lo que rige mayormente en estos tipos de diseños, ¿no? Por ejemplo, para lo que es para el diseño de los cuartos más conocidos como los shelters o los cuartos para refugiar personas frente a un evento severo como son los tornados, está regido por la norma FEMA P361, ¿no? Entonces, esta norma te da todas las características que se debe seguir para hacer las consideraciones del diseño de estos tipos de
elementos estructurales, ¿no? Los estudios requeridos, ¿no? Dentro de los documentos de presentación que vamos a realizar, ¿no? Para hacer un buen documento se requiere, por ejemplo, los estudios mínimos, por ejemplo, lo que es en la parte de Estados Unidos para el diseño de edificaciones, mayormente son dos básicos para pequeños o medianos edificaciones de menores de 60 metros o 60 pies, ¿no? Más o menos sería a 10 metros de altura, ¿no? Entonces, estos son, por ejemplo, tenemos o requerimos lo que es la parte de topografía, ¿no? Donde nos van a dar las curvas de nivel, nos dan a qué nivel va a ser la fundación o la losa del concreto vaciado en suelo, ¿no? Por ejemplo, en este caso pueden ver el pequeño bloque. En este bloque, ¿no? Acá nos da a qué altura va a ser la losa en el suelo, ¿no? Entonces, por ejemplo, nos tienen que dar, si acá tenemos, por ejemplo, la altura de muro de contención, nos tienen que dar a qué altura van a ser los muros de contención, o a qué altura van a estar si es que tenemos, por ejemplo, no, tuberías existentes, ya sea tubos de aguas pluviales existentes, nos tienen que dar, ¿no? A qué profundidad están, ¿no? Para que el ingeniero estructuralista pueda tomar en consideración, ¿no? Eso es parte de lo que es la parte topográfica, ¿no? Nos dan todos esos datos, ¿no? O sea, a qué altura van a estar los muros de contención, qué es lo que debemos realizar, ¿no? La otra norma, los otros estudios son la parte, lo más importante para una edificación es la parte geotécnica, ¿no? Si el estudio de suelos está mal hecho, entonces tenemos por seguro que nuestra edificación, por más que se ha hecho un buen diseño estructuralmente, pero si el estudio de suelo es pobre, entonces vamos a tener por seguro el colapso de esa edificación, ¿no? Por esta razón, el estudio de suelos es bien importante. Para simplemente recalcarles, ¿no? Por ejemplo, el estudio de suelos en Estados Unidos es bien costoso, ¿no? Por ejemplo, creo que los geotécnicos son bien remunerados en comparación con los ingenieros estructuralistas, ¿no? Porque ellos van a estar en todo el proceso, desde el inicio hasta el final, ¿no? Por ejemplo, dentro de los estudios geotécnicos se debe tener, ¿no? El estudio de suelos en el reporte se debe tener estos datos, ¿no? Estos datos mínimos, ¿no? Por ejemplo, la presión del suelo, ¿no? La presión del suelo para el diseño, la clasificación del suelo, ¿no? Qué tipo de suelo es, ¿no? Este es importante, ¿no? Por ejemplo, con esta clasificación del suelo nos da los rangos sísmicos, ¿no? Es importante este parámetro, ¿no? Las recomendaciones para la losa de suelo, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si el suelo, si esa losa de concreto, en qué tipo de suelo debe estar apoyada, cómo se debe hacer la base, el subbase, todas esas consideraciones nos debe dar el estudio de suelos, ¿no? Por ejemplo, acá en el Perú, ya que estoy hace 2 años, he tenido la oportunidad de hacer algunos estudios y el estudio de suelo no es muy pobre, ¿no? O sea, faltan muchos datos, por ejemplo, ¿no? A veces como ingeniero estructuralista hay que asumir, pero esa asunción nos puede llevar a muchos errores, ¿no? Por ejemplo, debemos de tener las recomendaciones para el diseño de muros, ¿no? De muros de contención, ¿no? Por ejemplo, en este caso, si el muro va a ser en estado de reposo, el muro va a estar en estado activo, o esas consideraciones, ¿no? No sé si ustedes tienen un conocimiento de a qué se denomina muro en reposo y muro en proceso activo, ¿no? El muro en reposo es cuando se puede considerar el muro de sótano, ¿no? Porque el muro está restringido en la parte superior que no se va a mover, ¿no? Por lo tanto, se tiene un coeficiente en reposo. No sé, en este caso, para el diseño de este muro, por ejemplo, no se utiliza el coeficiente activo, ¿no? Se utiliza el coeficiente en reposo, ¿no? Que viene a ser prácticamente casi el doble desde 1.5 a 3 veces el valor del coeficiente activo, ¿no? En otras palabras, quiere decir que el muro de sótano va a ser es posiblemente 2 o 3 veces que el muro en voladizo, ¿no? Porque el muro en voladizo tiene la ventaja de rotar en la parte superior, ¿no? Y por ende
la colocación de los refuerzos en este tipo es diferente, ¿no? Tuve la oportunidad, por ejemplo, de revisar acá en Perú los planos de mi hermana, ¿no? Que la habían diseñado con muros en sótanos, pero el muro fue diseñado simplemente en muro en voladizo simple, ¿no? Entonces ese muro era no bien diseñado, ¿no? No fue bien diseñado. Otra, en este rubro, por ejemplo, es, ¿no?, la profundidad mínima de fundación, ¿no? Por ejemplo, en el Perú, si tú lo dices que un ingeniero que te haga el estudio de suelos, por ende te van a dar 1.5 metros de recomendación, ¿no? No sé si eso es por norma o simplemente es utilizado por bien común, ¿no? Por ejemplo, la profundidad mínima de la fundación también es importante, ¿no? Esto es importante, por ejemplo, cuál es el mínimo o profundidad para tener nuestra fundación continua, ¿no? Para que no pueda ocurrir o no pueda dañar a nuestra losa interior durante tiempos de helada, ¿no? Por ejemplo, en este tiempo, ¿no?, que tenemos bastante helada, ¿no? Por ejemplo, el otro es el módulo de reacción del suelo, ¿no? Por ejemplo, este módulo nos sirve para el diseño de la losa apoyada en suelo, ¿no? Por ejemplo, les voy a mostrar, acá tengo un estudio de suelos, por ejemplo. Bueno, aquí el estudio de suelos, ¿no?, para un proyecto que estoy acá trabajando, ¿no? Por ejemplo, acá yo he tomado los datos importantes, ¿no? Por ejemplo, acá la fundación me dice, ¿no?, qué datos debo tomar, ¿no? Entonces, acá simplemente voy al estudio de suelos, tengo que leer todo el estudio de suelos y ver qué datos son importantes para mí, ¿no? Por ejemplo, acá en la clasificación del suelo, me dice que es una clasificación del suelo, y se ha hecho un análisis espectral, ¿no?, para dar esta clasificación del suelo. Bueno, en este caso yo pedí un análisis espectral del suelo porque al inicio me daban la clasificación del suelo tipo D, ¿no? Por ejemplo, con el tipo D y el tipo de rubro del edificio, porque el edificio es un hospital, entonces me llevaba a hacer un diseño estructural tomando en cuenta lo que es el diseño de momentos especiales, ¿no? Haciendo diseño de momentos especiales bien costoso en los Estados Unidos. En este caso podría haber utilizado momentos de site plate design, ¿no? En este caso, ¿no? Pero como a veces los dueños tienen un solo monto de proyecto, entonces no debemos pasarnos a ese monto de ese proyecto, ¿no? Caso contrario, no se puede ejecutar el proyecto, ¿no? Por esa razón yo hice que el arquitecto pueda coordinar con el ingeniero geotecnista, entonces puede hacer otro tipo de estudio de suelo, ¿no? Entonces en este caso me da el estudio de suelo tipo C. Con este tipo de clase C, entonces ese hospital simplemente va a ser diseñado con momentos ordinarios de conexión, ¿no? En este caso no es muy, o sea, no es muy riesgoso, ¿no? En este caso, si bien es cierto, es un hospital, pero no me hace que yo tenga que utilizar dampers o lo que es la parte sísmica, ¿no? Acá en Perú, por la última normativa, ¿no?, para los edificios importantes se tiene que utilizar lo que es los dampers, ¿no? Por ejemplo, acá lo que es también, como les había mencionado, ¿no? Por ejemplo, acá me da la mínima profundidad de fundación, ¿no? En este caso me dice que es 18 pulgadas, ¿no? Entonces casi es como 45 centímetros de profundidad, ¿no? Esto es lo mínimo para que cuando durante una helada no pueda entrar hacia el cuarto interior, ¿no? Luego acá, por ejemplo, es subrayado, ¿no? Por ejemplo, lo que es para el diseño del concreto en suelo, ¿no? Por ejemplo, acá me da la reacción de la subbase, ¿no?, o del suelo, ¿no?, que es 125 pulgadas por inches al cuadrado sobre inches, ¿no? Y también me da una mínima recomendación utilizar 6 pulgadas como subbase debajo de la losa. Y también acá, por ejemplo, me da el tipo que han utilizado, ¿no? Que han utilizado la norma IBC, ¿no? O el IBC, ¿no? Bien claro, acá dice qué tipo de análisis se ha realizado, ¿no? Y me dan el tipo de suelo, ¿no?
Y acá para el muro de contención, ¿no? Que es importante que en este edificio va a haber muros de contención alrededor de casi la mitad del edificio. Y también tenemos la mitad del edificio es muro restringido y la otra parte es muro simplemente en voladizo libre, ¿no? Acá me da las consideraciones, ¿no? Lo bueno que en este ingeniero me da simplemente, ya, me hace simple mi vida, ¿no? O sea, simplemente tengo que reemplazar, no me da el valor activo, no me da el ángulo de fricción, no me da el ángulo de todo. Si me da todo eso, yo tengo que generar y utilizar ya sea el método de Coulomb o Tarsagi o otro tipo de análisis, ¿no? En este caso, por ejemplo, ¿no? Simplemente me dan ya simplemente estos valores, ¿no? Simplemente, por ejemplo, yo multiplico 70 por H, me da la presión en este punto, ¿no? Para la presión 2, para la presión P1, que viene a ser la sobrecarga, me da este valor, simplemente voy a multiplicar por la sobrecarga, ¿no? Por este valor, o si yo considero detrás del muro va a ser suelo granular o simplemente suelo que sea escarbado, ¿no? Entonces, valores, ¿no? Entonces, simplemente multiplico y tengo la presión en la base. Como ven aquí, no hay un nivel freático, por lo tanto no tengo que considerar en el análisis, ¿no? Entonces, es algo simple acá el ingeniero geotécnico que me da esta tabla, ¿no? Para parte pasivo, simplemente este valor multiplico por la altura, ¿no? Y acá, como me dice, acá sí es para, si va a rotar el muro, me da estos valores también, cuántos son los valores permisibles, ¿no? Entonces, todos esos valores, ¿no? Para lo que es, si es la parte para verificar lo que es la parte de si el muro de contención puede deslizarse, ¿no? Para el deslizamiento me da, por ejemplo, el factor entre concreto y el suelo, por ejemplo, 0.35, ¿no? Entonces, todos esos valores, ¿no? Uh, bueno, esto es parte de lo que es de los estudios geotécnicos, ¿no? La parte de la memoria de cálculo, ¿no? Debe ser conciso y bien fundamentada, ¿no? La memoria de cálculo es importante donde que nos va a servir para que nosotros podamos decir o respaldar nuestro diseño, ¿no? A veces durante construcción, bueno, especialmente acá en Perú, ¿no? Porque muchas de las obras son con el Estado, ¿no? Entonces no hay obras con empresas privadas, son pocos, ¿no? Empezar con obras privadas aquí en Perú se requiere una memoria de cálculo, ¿no? Tuve la oportunidad cuando estuve aquí antes de ir a Estados Unidos, ¿no? Tener una memoria de cálculo, ¿no? Y algo simple, sencillo. Y lo más importante, ¿no? Que la memoria de cálculo debe tener el nombre del proyecto, se debe realizar una breve descripción del proyecto, las referencias de las normas a usar, ¿no? Qué tipo de las normas que se está utilizando, las propiedades de los materiales, ¿no? Todos los materiales que se va a utilizar, ¿no? El criterio de diseño, ¿no? ¿Qué tipo de diseño lo vas a realizar, ¿no? Descripción de las cargas, ¿no? Sí, entonces, las cargas muertas, las cargas vivas, las sobrecargas, o las cargas de construcción, o otros tipos de cargas que se debe considerar, ¿no? O también se debe tener en cuenta lo que es, ¿no? los diseños de los más importantes, ¿no? De los elementos más importantes, ¿no? Por ejemplo, que puede ser desde el techo hasta la fundación, ¿no? Tenemos que identificar, por ejemplo, en la parte de los techos, ¿no? Cuáles son los elementos principales, ¿no? Principales y secundarios y hacer la memoria de cálculo de ellos, ya sea puede ser vigas o columnas, ¿no? También, ¿no? Los más importantes, ¿no? Porque si hablamos de un proyecto, por ejemplo, ¿no? El proyecto va a tener muchas vigas, viguetas, columnas, ¿no? Entonces no podemos diseñar de cada uno de ellos, ¿no? Pero podemos diseñar de los más críticos, ¿no? Entonces eso es lo más importante, ¿no? O sea, la parte, por ejemplo, si es diseño de vigas, ¿no? Si es diseño simplemente de vigas simplemente apoyada o empotrada, o vigas en voladizo, o a los techos lo mismo, ¿no? Si tipos de conexiones, si es de concreto sería diseño de conexión entre viga y columna, todas esas consideraciones, ¿no? Por ejemplo, acá les voy a mostrar simplemente una hoja de Excel, ¿no? Es parte de la
de la empresa donde laboro, ¿no? Hemos tenido la oportunidad de elaborar, ¿no? Bueno, en realidad no, yo no le he elaborado esto, simplemente he tenido la oportunidad de mejorar algunas cosas, ¿no? Cada vez que voy utilizando un proyecto que se viene presentando algunas cosas, entonces yo lo que hago es simplemente mejorando, ¿no? Por ejemplo, acá son simples, ustedes pueden ver, son unos códigos. Acá he generado, por ejemplo, un dato donde yo puedo utilizar simplemente jalar, ¿no? Acá son las empresas, las normas, lo que elabora, ¿no? Tipo de normas, por ejemplo, el ACI acá, ¿no? Ustedes pueden ver el ACI, el ACE, el ACE 710, por ejemplo, los consultores, ¿no? Entonces aquí simplemente escribo acá, ¿no? Y automáticamente me jala, ¿no? Por ejemplo, si acá lo pongo sol 1, entonces eso ya acá me cambia rápidamente, ¿no? Entonces no hay, ¿no? Simplemente si acá lo dejo sol, ¿no? Entonces, ¿no? Ese facilita, ¿no? También eso es fácil, nos facilita, ¿no? O sea, cada ingeniero, ¿no? Se familiariza a su modo de trabajar, ¿no? Simplemente esta es una pequeña guía que les puedo dar, ¿no? Con los materiales, ¿no? Materiales, ¿no? ¿Qué tipo de concreto, ¿no? De 3.500 PCI, más o menos es 280 kilogramos por centímetros cuadrados. Acá tenemos, por ejemplo, lo que es para albañilería, para el acero, ¿no? ¿Qué tipos de acero, ¿no? Tenemos de grado 55, de grado 33, hay estructuras de acero, ¿no? Todos los tipos de, ¿no? Porque no todos los aceros tienen el mismo, ¿no? Factor de fluencia, ¿no? Diseño de criterio, ¿no? Por ejemplo, clasificación del suelo, que estos datos son sacados del estudio de suelos, también que en este caso, como ustedes saben, en Estados Unidos mayormente los edificios pueden ser gobernados ya sea por el viento o por sismo, ¿no? Porque hay zonas donde el sismo simplemente son pequeños, mayormente son gobernados por viento, pero hay zonas como es la parte de California, San Andrés, netamente es que va a gobernarse el sismo, ¿no? Tipo de exposición de viento, ¿no? La categoría del edificio, ¿no? En este caso, esta categoría 4, según la norma americana, son para edificaciones importantes, ¿no? O sea, acá tenemos, por ejemplo, uh, la nieve, ¿no? La nieve en el suelo, ¿no? Por ejemplo, acá en Perú no tenemos nieve, pero según nuestra norma para el diseño de estructuras de acero se debe considerar, ¿no? So, acá se pone lo que es la presión del suelo para columnas y para también cimentaciones continuas, ¿no? Según el estudio de suelos, recomiendan que va a ser lo mismo. A veces para el estudio para las columnas son diferentes y para este de acá, ¿no? Si tenemos fundaciones profundas, es lo mismo, ¿no? Si tenemos fundaciones profundas, necesitamos el coeficiente de fricción, ¿no? ¿No? Todos los datos de sismo, ¿no? Las dimensiones de los del edificio, ¿no? Ya sea el ancho, el largo, esto es para que yo pueda calcular y obtener las fuerzas de viento, ¿no? Y las cargas, ¿no? Las cargas netamente sustentadas, ¿no? ¿Qué tipo de cargas van en el techo, ¿no? Es a la parte la parte de insulación, la parte de los trabajos, la parte eléctrica o de las tuberías eléctricas, ¿no? Todas esas cargas, ¿no? Por ejemplo, acá simplemente un simple vistazo de lo que es la parte del viento, ¿no? Acá tenemos para el viento, ¿no? Simplemente el viento ya va a recopilar los datos de aquí, entonces es un hoja de Excel desarrollado, simplemente nos da todos los valores, ¿no? Acá el diseño sísmico, ¿no? Simplemente también, ¿no? Todo me da el tipo de sismo, ¿no? El momento de resistencia, en este caso está un análisis de momento de resistencias ordinario, ¿no? Según la norma americana, estos son los parámetros. Entonces, este es el factor de diseño para lo que es para el sismo, ¿no? Así, algo sencillo, ¿no? Y en la parte de los contenidos de los planos, ¿no? Por ejemplo, en la parte de los contenidos de los planos, esta parte es bien importante también, ¿no? Porque esto si bien es cierto, ¿no?
los planos, en otras palabras, sino los planos son bien importantes porque esto es la guía o la Biblia para el residente de obra o para el contratista, ¿no? Para que durante la construcción no pueden tener algún problema durante la construcción, ¿no? Y estos son, ¿no? Por ejemplo, este es un proyecto, bueno, ya se ha hecho en el 2018, ya está durante la ejecución, pero durante la ejecución también se ha tenido muchas preguntas, ¿no? Y siempre se va tomando notas, ¿no? Por ejemplo, en esta parte, ¿no? En esta parte de acá, por ejemplo, se tiene, ¿no? Este plano está conformado, por ejemplo, por la parte de las inspecciones, ¿no? Entonces, toda la primera hoja en estas normativas se tiene que poner netamente lo que es las instrucciones especiales, ¿no? Netamente para lo que es durante la construcción o después de la construcción, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos, ¿no? Son las inspecciones, ¿no? Para inspecciones para el acero, ¿no? ¿No? Lo que es para inspecciones netamente para el acero, pues los otros tipos de acero que pueden ser lo que es en fabricación en frío, ¿no? También puede ser para concreto o vaciados durante la construcción, ¿no? Ya sea para los muros de contención o para, para el concreto en construcción. Tenemos para lo que es albañería, ¿no? En esta construcción había albañería, por lo tanto se considera albañería. Si no es albañería, no se considera también, ¿no? ¿No? Y también tenemos, bueno, acá debería haber habido para fundaciones profundas, pero no logro verlo. La siguiente viene a ser la parte donde esta parte, la segunda hoja netamente es de lo que es los detalles generales de las fundaciones, ¿no? Netamente concreto, ¿no? O sea, en esta parte se considera, por ejemplo, ¿no? Netamente las notas de concreto, ¿no? En este caso, qué tipo de normas se está utilizando, el concreto que se va a vaciar en el suelo, cuál es su capacidad de ese concreto, qué tipo, en este caso, por ejemplo, se está utilizando un aditivo, ¿no? Ultra Fiber de 500, ¿no? Ya no se utiliza, por ejemplo, aceros, simplemente utilizamos estas fibras, entonces nos controla lo que es la parte de temperatura y reduce bastante lo que es las rajaduras, ¿no? Si tiene concretos, lo que es en las elevaciones, ¿no? Ya sea para el segundo piso, ¿no? Acá se tiene también las especificaciones, cuánto debe ser la capacidad para las vigas de cimentación, para los muros, para los pequeños pilares, para los pedestales, para eso, ¿no? También para el tipo de acero, ¿no? Este grado 60, ¿no? Toda esa nota se debe ir aquí, ¿no? Entonces, si tenemos nota de lo que es concreto de albañería, también lo mismo, ¿no? ¿Cuál es la capacidad de esa albañería? Entonces, cómo se debe realizar, ¿no? Toda la parte estructural. Y acá, si utilizamos algunas simplemente denominaciones, hacemos un cuadro de abreviaciones, ¿no? Por ejemplo, JST significa joist, ¿no? O JT significa juntas, ¿no? Entonces, acá va, por ejemplo, todo lo que es para el diseños profundos, también ¿no? Se tiene las notas, ¿no? ¿Qué tipo cuál es la capacidad de concreto para diseños profundos? ¿Qué tipo de acero? ¿No? ¿Cuál es la capacidad del suelo donde la fundación profunda se va a apoyar? ¿No? Entonces, ¿cuál es el mínimo tamaño de la fundación profunda? ¿No? A veces el ingeniero geotecnista recomienda el mínimo tamaño de las fundaciones profundas, ¿no? Si no es, simplemente hay que poner como 3 veces el diámetro
de los pilares, ¿no? Acá se ponen los detalles de las losas en suelo, que con los fundas de control, las fundas de construcción. Por ejemplo, acá estamos utilizando ya, en vez de utilizar los aceros, no aceros lisos, estamos utilizando unas placas tipo diamante, ¿no? Placas tipo diamante. Los detalles para los muros de concreto, ya sea doble reforzado, un solo reforzado, para los detalles de si tenemos fundaciones discontinuas, detalles en las esquinas o al medio, detalle de los pilares, o detalle de los muros en voladizo, ¿no? En la tercera hoja netamente va del acero, ¿no? Netamente acero. En este caso, como simplemente es una edificación de estructuras de acero, no todos los vigas y columnas son aceros, simplemente la losa es de concreto, ¿no? Todas las notaciones del acero, netamente, ¿no? O sea, tu memoria de cálculo debe contrastar con lo que está en el plano, ¿no? O el plano debe contrastar con lo que es la memoria de cálculo, ¿no? No es que yo tengo memoria de cálculo y yo ya no lo pongo en el plano, ¿no? Según estas normativas, todo debe estar en los planos, ¿no? De tal manera que he tenido la oportunidad que, a pesar que uno pone todo en los planos, los contratistas no tienen el afán de leer o ver minuciosamente, ¿no? Lo que se está diciendo, ¿no? A veces vienen con preguntas tontas diciendo cómo va a ser esto o cómo se va a realizar esto, el muro es así o cuál es, por ejemplo, se ha doblado el acero, qué debo hacer, si lo corto o no lo corto, no, a veces no. ¿Por qué? Porque los contratistas allá en Estados Unidos se cuidan, ¿no? O sea, ellos no toman la decisión antes que el ingeniero estructuralista o el ingeniero que ha firmado los planos que le diga qué hacer, ¿no? Haz esto y ellos hacen, ¿no? No es que ellos, ok, se dobló el acero, simplemente lo doblo y sigo, ¿no? Acá en nuestro país tenemos esa informalidad todavía, ¿no? O sea, la placa de la columna se ha puesto en un lugar y hay una excentricidad grande, entonces no se comunica al ingeniero estructuralista, simplemente ellos toman la decisión con el ingeniero o supervisor o residente y lo colocan, ¿no? Sin pedir el permiso del ingeniero estructuralista, ¿no? O el ingeniero en récord, ¿no? En este caso, ¿no? No, pero vuelvo a recalcar, ¿no? He tenido la oportunidad con los ingenieros Coral, he tenido la oportunidad de hacer una obra y les hice ese comentario y tuvieron la oportunidad de preguntar las modificaciones que tenían, ¿no? Y algunas dudas, ¿no? Bueno, acá, por ejemplo, se ha tenido lo que es las vigas compuestas, ¿no? Con losas compuestas, ¿no? Y si es que no se utiliza losas compuestas, las vigas simplemente son diseñadas como en apoyo simple, ¿no? A veces yo le fastidio a, a los ingenieros que están a mi cargo, les digo, ¿no? A veces en la universidad nos pasamos todo el tiempo diseñando vigas en empotrado, en voladizas. Al final de cuentas, cuando uno va al diseño, simplemente tienes que saber tu fórmula de una viga simplemente apoyada, ¿no? Con eso todo puedes diseñar de pies a cabeza, ¿no? Especialmente en estructuras de acero, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, estos son en español les podría ser las correas que van a ir en la parte de los techos, ¿no? Son netamente ya prefabricadas, ¿no? Simplemente utilizamos las tablas, nos dan los valores y podemos utilizar, ¿no? Pero de todas maneras siempre se pone las consideraciones que debe tenerse, ¿no? Por ejemplo, qué tipo de presión debe utilizar en el techo para que estos elementos puedan ser diseñados, ¿no? Con en la parte del diseño de vientos, todos estos valores calculados, entonces simplemente acá voy a actualizando estos de aquí, ¿no? Bueno, esta es una plantilla que se está utilizando, que la compañía viene cada vez implementando, cada vez cuando
los requisitos cada vez en el BIM se va viendo más, se va actualizando más, no, se ve más, se vuelve más severo para que las obras no pueden tener muchos errores, ¿no? Estas son las planchas de acero que se va a utilizar ya sea en el techo o en las losas elevadas con concreto, ¿no? Esto facilita la construcción de las obras rápidamente, ¿no? Si tienes las vigas, pones estos techos de acero, vacías tu concreto, no necesitas poner tus pies derechos debajo de eso, ¿no? Son los calaminones, ¿no? Conocidos en Perú, ¿no? Pero todavía no llegan de estas cualidades. Se pone los diseños de carga, ¿no? Esto es importante, ¿no? Diseños de carga, ¿no? Como les dije, ¿no? Los diseños de carga que uno tiene en la memoria descriptiva debe estar colocado también en los planos. De tal manera, de tal manera que el dueño puede contratar a otro ingeniero y puede utilizar estos diseños de estos datos propuestos, ¿no? O datos que se utilizan en los diseños, ¿no? Y esto, por ejemplo, si una obra tiene fallas y entra en un oficio, entonces lo primero que te van a pedir en tu plan en qué parte están los diseños de cargas, ¿no? Si es que no tienes ya como ingeniero en récord, ya te quitan la licencia, ¿no? O te pueden castigar severamente también. No es como acá en Perú, hay muchos ingenieros, si el colegio de ingenieros actuaría drásticamente, muchos de ellos estarían ahorita sin licencia, no podrían ejercer lo que es la parte de ingenieros, ¿no? Mientras que en otros países desarrollados el ingeniero en récord haya fallado en algo y el edificio ha colapsado, ha causado daños severos, entonces el ingeniero en récord está en serios problemas, ¿no? Va a perder también su licencia posiblemente de por vida y posiblemente va a estar en la cárcel, ¿no? Entonces, muchas consideraciones que tenemos que aprender de países muy desarrollados, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá todos los detalles generales, ¿no? Son detalles generales que se consideran lo que es un acero. Los otros planos ya vienen en el desarrollo, ¿no? Por ejemplo, en esta parte ya simplemente son de las placas de cada columna, ¿no? Se tiene unas columnas en tubos, se tiene columnas tipo I, se tiene este tipo de diseño, ¿no? Son los shear lugs son las placas para contrarrestar lo que es la fuerza lateral por corte, ¿no? Y así, ¿no? Y conexiones, por ejemplo, en la parte, bueno, mi pantalla no me deja ver. Bueno, acá esta parte es el detalle de la columna encima de la viga, ¿no? Y acá, por ejemplo, los pernos de anclaje que se van a utilizar, ¿no? Y acá se tiene lo que es la parte de todo lo que es el listado de las columnas, ¿no? Por las marcas, qué tipo de columnas, las placas, qué tipo de conexión va a ser en las bases, cuántos pernos va a llevar, a qué elevación va a estar la placa, a la altura de la columna con qué placa va a ser soldada, ¿no? Por ejemplo, durante la construcción esta altura ha sido variada, ¿no? Ahora ya no sea 113.8, ahora es 124.8, por ejemplo, ¿no? Entonces, seguimos con lo que es los detalles de acero, ¿no? Porque los detalles de acero bastante, por ejemplo, que se tiene lo que es un cuadro de momentos de conexión, ¿no? Por ejemplo, acá también ustedes ven mis apuntes que se ha hecho, que se ha cambiado durante la construcción, ¿no? El tipo de viga, el tipo de conexión que va a ser, ¿no? Las planchas en la parte superior, la plancha en la parte inferior, qué tipo de soldadura, cómo va a ser soldado en la parte superior, en la parte inferior, en la viga de la columna. Acá, por ejemplo, es un detalle general de esos tipos de conexiones, ¿no? Bueno, muchos de ustedes posiblemente estarán preguntando por qué no utiliza el diseño de momentos tipo hueso, ¿no? Por ejemplo, bueno, esta es una zona es una zona de baja sismicidad, por lo tanto no se requiere momentos especiales, ¿no?
conexiones de viga, columnas cuadradas, cuando se tiene tipos de columnas cuadradas conectadas a columnas cuadradas o a tubos, conexiones, cuando tenemos conexión de cantilevers, ¿no? Es una conexión de viga a cantilever, o conexión de viga a viga. Bueno, en esta parte simplemente vamos a ver lo que es la parte, es una vista general, ¿no? O sea, la obra es todo esto de acá, pero se subdivide lo que es parte A, parte B, parte C, parte D, parte E, parte F, ¿no? En varios subpartes, ¿no? Entonces, cuando tenemos obras de gran magnitud, ¿no? Si tienes, por lo general es recomendable tener una, una hoja general donde te va a decir a qué página vas a ir, ¿no? Por ejemplo, acá me dice, este de acá está en el plano 1, 2C1, ¿no? Simplemente hago clic y me manda directamente a este plano, ¿no? Pues todo está enlazado, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, quiero ver el detalle de esto de acá, me dice que está en 4S2, ¿no? Entonces, o sea, los detalles, ¿no? Todavía acá, todavía creo que he visto planos acá en el Perú, ¿no? Hacemos nuestro plano acá y los detalles se ponen a los costados, ¿no? No, eso es un error, ¿no? Los detalles se van en diferentes planos, ¿no? Por ejemplo, acá este plano, los detalles, este está en otro plano, ¿no? Bueno, toda la parte desde el 1, 2 hasta el 1, 4, todo es netamente así la parte de los detalles generales de lo que es diseño en acero, ¿no? La parte de acá viene a ser una vista general, acá ya viene a ser la parte de la parte de fundación, ¿no? La parte de fundación de todos los elementos, ¿no? De la parte 1A, de la parte B, parte C, parte D, ¿no? De parte de todo lo que es fundación viene a ser, tenemos los planos de los linteles, ¿no? Tenemos los planos de los linteles, ya sea lo que es en acero, linteles en albañería, linteles con estructuras formados en frío, ¿no? Por ejemplo, lo que tenemos, por ejemplo, si tenemos que ver si los linteles en albañería necesitan, por ejemplo, si necesitan unas planchas de acero, ¿no? Especialmente si tenemos el ladrillo más otro cobertor de ladrillo, ¿no? Que lo decimos el venir, ¿no? Es la parte para cubrir para cubrir y no permitir que salga el calor dentro del edificio, ¿no? Por ejemplo, acá, cuando hay modificación en plano, ¿no? O durante la construcción, entonces simplemente vamos remarcando qué tipo de modificación ha sido, ¿no? Por ejemplo, en este caso es modificación 1, ¿no? Por ejemplo, acá, por ejemplo, se tiene un lintel en albañería, entonces se necesita una plancha de acero, ¿no? Para soportar el lintel, los pequeños ladrillos externos, ¿no? Entonces, esa modificación debería estar acá en la parte externa del plano hay un cuadro, ¿no? ¿Cómo se bueno, acá, por ejemplo, ¿no? Hay un cuadro aquí, entonces todas estas modificaciones, ¿no? Se va tomando en cuenta, ¿no? Modificación 1, modificación 2, ¿no? Entonces, eso facilita también el uso de los planos correctos en obra, ¿no? Porque al inicio, cuando se termina lo que es el desarrollo del expediente, se presenta un juego de planos. Entonces, ese pasa a un proceso de calificación o un proceso de verificación, también a un proceso bueno, no me acuerdo la palabra exacta en el castellano, pero es un proceso de selección de contratistas, ¿no? Entonces, durante eso, entonces, se tienen los ganadores, quienes van a construir, entonces se hace el proceso de construcción. Durante el proceso de construcción se ve algo o antes de eso se hace una revisión, entonces dentro de esa revisión se dice que este detalle no se va a utilizar, entonces se pone acá. Entonces, nuevamente se tiene que reenviar un nuevo plano con esos cambios, ¿no? Entonces, el plano anterior que se ha enviado ya se queda
desecho, ¿no? De tal manera, los contratistas tienen que estar al día con todos los cambios que haya, ¿no? De tal manera no se puede generar una confusión en la obra, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos el plano ya de los, netamente de los linteles, ¿no? Los linteles dentro de los de albañería, ¿no? Todos los linteles, ¿no? Entonces se debe llamar, ¿no? Por su nombre, ¿no? Lintel 3, lintel 1, lintel muro 1, muro A, muro B, muro C, ¿no? Entonces estos muros A, B, C se caracterizan, ¿no? Porque este muro B va a tener diferente tipo de acero, este muro A va a tener diferente tipo de acero, ¿no? Muro B es un muro interno, muro A es un muro externo, está expuesto más a la presión del viento que el muro interno, ¿no? Por esa razón eh, se debe de llamar, ¿no? Todo elemento se debe poner un nombre. Por ejemplo, acá si tenemos refuerzos de brace, ¿no? También se hace un plano, ¿no? Para los conectores diagonales, ¿no? Por ejemplo, acá si voy a este plano, voy a ver esto de aquí, ¿no? 562, ¿no? Entonces, pues veo aquí, ¿no? Entonces, este de acá netamente me bota este plano, ¿no? Entonces, se ve netamente, ¿no? Igualito aquí se hacen los detalles. ¿A qué altura va a estar si hay un pedestal, ¿no? Todo eso debe estar netamente, por ejemplo, este detalle, ¿no? Igualito está enmarcado, ¿no? Todos los detalles por ejemplo, de estos están en un plano S4, ¿no? Voy aquí, tengo este plano, ¿no? Sí. Bueno, continuando netamente por aquí, ya se tiene pues, los planos en elevación, ¿no? O sea, es un plano, en este caso no ha sido un edificio, es un anfiteatro. O sea, esta parte de acá se va a utilizar, va a haber mucha gente acá, va a saltar, brincar. Por este de acá son lugares de concesión donde se va a vender posiblemente comida, licor y todo ese caso, ¿no? O sea, todo esto, consideraciones debe tomarse para el diseño de estos elementos estructurales, ¿no? Bueno, nuevamente se tiene también netamente la vista general ya de la parte de los techos, ¿no? Por ejemplo, techo de aquí, estos elementos, ¿no? Entonces, todos los detalles, si se han dado cuenta, por ejemplo, los detalles de acero, todos todos los que terminan en plano 5. Pero si me voy a fundación, todos los detalles van en un plano 4. ¿No? Ahora, por ejemplo, pasa al plano de fundación, ¿no? Entonces, en el plano de fundación, netamente va a estar aquí, ¿no? Todo lo que es el detalle de fundación, ¿no? Todo aquí, ¿no? Puede ser varios planos, no necesariamente tiene que ser un plano. Por ejemplo, tenemos acá 4.1, 4.2, 4.3, ¿no? Entonces, acá 4.2, por ejemplo, acá se tiene el diseño de un ascensor, ¿no? La cimentación de un ascensor. Aquí, de acá es una parte donde se va a poner para que descanse el ascensor. Y toda esa parte es, no, bueno, anteriormente no se tuvo el dato, pero durante la construcción vinieron con sus preguntas, entonces, ¿qué debemos hacer? Entonces, me dicen que está a una profundidad de 2 pies, y esto es simplemente 2.6, entonces se necesita una losa mínima debajo de eso, como 12 pulgadas, entonces se ha hecho esta nueva consideración, ¿no? Entonces, se tiene el diseño de pilotes con su cabecera, acá se tiene un pequeño pedestal, el detalle de las columnas, tenemos acá el diseño de las rampas, ¿no? Acá tenemos, es un diseño de escalera, ¿no? Raras veces se hace un diseño de escalera allá en concreto, por lo general es en acero, simplemente ponen miembros estructurales y simplemente vacian una pequeña capa de concreto, como 2 pulgadas, si es de acero, ¿no? Pero en este caso se ha hecho un diseño de concreto armado, conectado a la losa elevada, ¿no? El diseño acá, por ejemplo, para
acá para hacer la conexión, ¿no? Se ha hecho un tipo diferente, ¿no? Luego pasamos a lo que es la parte de detalles netamente de las losas elevadas, ¿no? Aquí netamente es ya de acero, ¿no? Entonces acá tenemos la parte del techo, el albañería con la parte de los tijerales, son tijerales prefabricadas, ¿no? Entonces, en este caso, si se dan cuenta, este techo, con este techo tienen diferente sentido. Quiere decir que aquí el techo, o la vista aquí es diferente, ¿no? Por ejemplo, aquí el techo quiere decir que el techo se apoya aquí y está poniendo todas las cargas a esto y aquí. Mientras en este caso no, ¿no? Conexión del techo cuando se conecta a este muro de corte, por ejemplo, ¿no? Este es un muro de corte que se ha considerado, ¿no? Bueno, espero no cansarlos porque tenía simplemente 30 minutos, como me habían reprogramado, aprovechando el tiempo que me queda, uh, uh, viendo los últimos detalles, ¿no? Por ejemplo, acá se tiene este detalle, ¿no? Es una losa elevada con otra pequeña losa elevada con una escalera, pero al final este detalle fue durante la construcción, no se ha removido desde acá y ya el dueño ha dicho que no necesita, simplemente se va a colocar unas escaleras prefabricadas, ¿no? Entonces, acá es el diseño de la parte de la cobertura, ¿no? Acá simplemente son tijerales de estructura de aceros en frío, ¿no? Pero por lo general se tiene este tipo de reforzamiento. Las abrazaderas en la parte superior. Bueno, seguimos viendo acá las anotaciones que se veía. Bueno, acá ustedes ven acá una diferencia, aquí esto y acá es un poco no tan oscuro como lo anterior, ¿no? Este quiere decir que ya ha habido otra revisión, ¿no? Por lo tanto, esto ya pasa a segundo plano. Entonces ya debe haber otra modificación que posiblemente se ha puesto aquí, ¿no? Pueden ver en la parte de revisión, en la parte izquierda de su pantalla. Si es que no lo pueden ver, pueden cerrar la parte de su de, de su hay un pequeño pantalla del video del Zoom, lo pueden bajar y entonces pueden ver esta parte de acá, ¿no? Bueno, acá netamente simplemente utilizamos la firma virtual, no, raras veces nos piden que los planos sean firmados uh, eh, en, lo, en lo imprimido, ¿no? Por lo general es digital. Bueno, como ustedes pueden ver, ¿no? En diseño de acero es un montón de detalles, ¿no? Y cada edificación es diferente, ¿no? Y a veces pues, hay que soñar con estos de tipos de conexiones, ¿no? Bueno, al inicio es un poco difícil, ¿no? Pero luego ya se te ve fácil, ¿no? Sí. Y la parte de acá es, la parte 6 es el donde netamente se ve la parte de los abrazaderos o refuerzos laterales para contrarrestar lo que es el movimiento lateral, ¿no? Especialmente como esto es un edificio que ha sido netamente para concierto, ¿no? Entonces la gente va a brincar, saltar encima de la plataforma, entonces requiere un montón de eh, abrazaderas laterales, ¿no? Entonces se tienen los detalles de las conexiones en cada punta de las abrazaderas, ¿no? Y bueno, si se tiene, bueno, por lo general posiblemente en el Perú no
ocurre eso, pero posiblemente este de acá, este plano es algo especial, ¿no? O sea, es un plano que, que hemos previsto si el contratista tiene el monto necesario y le sobra todavía plata, como se puede construir esta parte. Caso contrario, si no, simplemente este plano no se toma en consideración, ¿no? Pero el contratista y el dueño encontraron financiamiento, por lo tanto, esto ya casi se está construyendo, ¿no? Entonces son planos netamente extra, como pues, bueno, no viene a ser prácticamente, indirectamente del expediente técnico, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Como es pequeño nomás, se pone acá la parte de fundación, la parte de los linteles, ¿no? O, como no es la parte principal, simplemente hemos tratado de poner todo lo que es en planta en un solo plano, y lo que es la parte de fundación sí es en un solo plano, y la parte, lo que es la parte de detalles de acero en un parte, ¿no? Por ejemplo, acá se nota acá una construcción, ¿no? Es una construcción existente, y acá una construcción nueva, ¿no? Entonces, lo que se tiene que hacer es, antes se tiene que apuntalar estos linteles de los techos existentes. Antes de remover, aquí había un muro de albañería, ¿no? Pues lo que se ha hecho es apuntalar esto de acá y retirar y colocar una viga, ¿no? Y, y, y tapar esa viga para darle una vista con unas pequeñas, con unas lajas de albañil, ¿no? De ladrillos, ¿no? Y, y como todavía el dueño quería poner encima de esta viga el muro de albañil, entonces tenía que explicarle, ¿no? Si es que se pone que esa viga puede ser, va, va, va a crecer en tamaño, porque por lo general todo elemento que tiene muros de ladrillo encima, todo ese elemento debe ser diseñado mayormente, no en flexión, pues sí va a ser gobernado mayormente en flexión, no diré en desplazamiento, porque el máximo desplazamiento que puedes soportar va a ser L sobre 600, ¿no? Es pequeñísimo, ¿no? Debe deflectarse esa viga, ¿no? Entonces, se ha colocado en este caso aceros en frío, ¿no? Y estas son las conexiones clásicas para eso, ¿no? Bueno, entonces la presentación de esta parte, ¿no? De todos los planos, el plano debe estar bien detallado, ¿no? O sea, no se debe mezclar en el plano de fundación vista en planta con sus detalles, ¿no? Bueno, si es que es una obra pequeña, posiblemente, ¿no? Pero no es recomendable, ¿no? Y otro, bueno, acá tengo simplemente también en Revit, ¿no? Simplemente para hacerles ver que es un proyecto que le estaba viendo de las cargas, ¿no? Esto de acá es un hospital, ¿no? Es un hospital de envergadura, ¿no? Ustedes pueden notar, ¿no? Bueno, les estoy haciendo ver esto de aquí porque no había considerado dentro los estudios necesarios, bueno, porque no es un estudio lo que es los elementos que se va a utilizar, ¿no? O sea, la parte mecánica, ¿no? O sea, los ingenieros mecánicos, sus diseños de los ingenieros mecánicos, ¿no? Es importante, por ejemplo, pues, por tal razón acá, por ejemplo, al ingeniero mecánico le he pedido su modelo, ¿no? Para ver los elementos mecánicos, ya sea en el techo o puede ser en la parte de la fundación, en el suelo, ¿no? Entonces, para ver si también pedirles, ¿no? Cuál es la carga o la carga total de cada uno de esos elementos, ¿no? Entonces, y las cargas puntuales en cada punto, ¿no? Por ejemplo, este elemento que sirve para el aire acondicionado, ¿no? O más o menos está pesando como 26,000 libras, es como 10,000 kilos, o
aproximadamente, ¿no? Entonces, pero los fabricantes ya tienen los cargas puntuales dónde van a ir, ¿no? Entonces yo necesito ese manual del fabricante, ¿no? Entonces yo le pido al ingeniero mecánico y que también me dé el manual del fabricante para ver dónde van a ir las cargas puntuales. Entonces para yo prevenir qué tipo de losa debo ponerlos, ¿no? O pues, si acá, por ejemplo, voy a ver la parte de... Este de acá todavía está en elaboración, todavía no está completado, ¿no? Para que tengan simple una idea, ¿no? ¿No? Esta es la máquina, ¿no? Todo abarca de aquí hasta acá, ¿no? Entonces, lo que yo estoy, por lo general, estoy acá, debajo de eso se está poniendo una losa de concreto, ¿no? De casi 6 pulgadas, ¿no? Lo mismo aquí también, ¿no? Se está generando una losa de concreto debajo de eso, ¿no? Y si tenemos en la parte de la fundación, pues también tenemos que saber, ¿no? Qué tipo de maquinarias, ¿no? O sea, es carga puntual, ¿no? Entonces, para ver el diseño de la losa, posiblemente, por lo general, losa de 4 pulgadas es utilizada en los Estados Unidos, ¿no? Es algo común, pero ya cuando se tiene en maquinarias que están apoyados, entonces van a transmitir una fuerte carga. Por lo general, esa losa tiene que ser diseñada para soportar esa carga, ¿no? Posiblemente va a ser 6 pulgadas, 8 pulgadas, 12 pulgadas, ¿no? Tuve hace 2 días, no, la semana pasada una llamada de un proyecto que ya hemos terminado. Bueno, la parte estructural ya ha sido terminada, pero la parte de implementación de los equipos todavía. Entonces, se ha llegado, durante la colocación de la maquinaria, han empezado a leer los planos del fabricante. El fabricante les recomienda una losa mínima de 6 pulgadas, ¿no? Pero se ha previsto solo losa de 4 pulgadas. Ahora, ¿cuál es y llega la notificación, ¿qué solución le doy? Le digo, pues, ¿no? Entonces, bueno, al inicio yo pensaba que esa losa estaba dentro de la maquinaria más pesada, que teníamos un MRI, ¿no? Una máquina para hacer lo que es la tomografía, ¿no? Esa losa ha sido mal interpretada y han construido 4 pulgadas y era 12 pulgadas. Pero luego detenidamente empecé a ver los planos y no era, ¿no? Estaba en otro lugar. Entonces lo que tenía que hacer es buscar información y nuevamente correr números, o sea, hacer mis cálculos y al final de cuentas concluí que la losa de 4 pulgadas puede soportar la carga, bueno, con un radio prácticamente al 95%, ¿no? O al 99%, pero estamos dentro del rango. Pero la recomendación dice que se necesita 6 para que esas maquinarias pueden ser empernadas, ¿no? Entonces yo he dado mi conclusión diciendo, ¿no? Que la losa sí funciona. Aquí el fabricante recomienda tener una losa porque se necesita utilizar pernos de esa magnitud. Entonces lo que se ha recomendado es poner simplemente grouts, ¿no? Concretos grouts debajo de esas pernos puntuales, más o menos de 2 pulgadas para tener ese espesor, ¿no? De tal manera, también poniendo ese concreto, ¿no? Concreto grout de 2 pulgadas va a aumentar la capacidad de la losa, ¿no? Porque eso permite esparcir la carga puntual, ¿no? Bueno, por ejemplo, aquí es toda la parte estructural, por ejemplo, pero no me gusta ver, entonces voy a ver. No, entonces, así quedaría la parte estructural, ¿no? Entonces, simplemente columnas, vigas y la losa, ¿no? Entonces, nos queda el esqueleto, ¿no? Entonces, dentro de la metodología BIM, ¿no? O sea, aparte de lo que es los planos, el ordenamiento de los planos, para la buena lectura de los planos durante la ejecución, también el modelo estructural debe estar correlacionado con el modelo arquitectónico, también con el modelo de los equipos mecánicos, ¿no? Todo es una correlación, ¿no? O sea, no es que Revit viene a ser el modelo BIM, ¿no? Mucha gente interpreta Revit como modelo BIM y veo en las páginas, ¿no? Se dicta BIM
y simplemente es Revit, ¿no? Revit no es el modelo BIM, ¿no? El modelo BIM es un trabajo coordinado, ¿no? Y puede ser en modelos tridimensionales, especialmente ahora los planos, ¿no? Los planos cuando se convierte a PDF, netamente se enlazan rápidamente como han visto, ¿no? O sea, no, los modelos, ¿no? Este es un plano que estoy revisando, ¿no? Que entrego este lunes. No sé, los enlaces, como digo, ¿no? Cuando ya se convierte en PDF, ¿no? Netamente los enlaces, ¿no? Ya no es que me dan PDF y tú, estos enlaces rápidamente te guían a qué lugar van a ir, ¿no? Pues eso es lo más importante, ¿no? En nuestros planos digitales, ¿no? Por lo general, en el modelo BIM hay todavía contratistas que les gusta imprimir. También utilizan la parte digital, ¿no? En la parte digital, en su tablet, simplemente hacen un clic y les arroja al lugar donde van a ir, simplemente hacen un zoom y pueden ver los detalles, ¿no? Por ejemplo, acá es un detalle de, de un de la conexión de una losa existente con una losa nueva, pero acá esto también es detalle lo mismo, es una construcción, pero este de acá se va a hacer un enchaquetado para prevenir lo que es el fuego, ¿no? O sea, es fire rated, ¿no? Es un detalle para fire rated, ¿no? O sea, para eliminar el fuego, ¿no? Es lo mismo cuando se tiene las escaleras, ¿no? Las escaleras, cuando, por ejemplo, este de acá es un muro contra fuego, entonces la viga no debe estar dentro de esto, tiene que estar un poco separado, más o menos a 6 pulgadas, ¿no? Hay normativas para eso, ¿no? Desde la mínima distancia desde este punto a este punto, a una longitud de 30 pies, o sea, 10 metros es más o menos 4 pulgadas, 4 pulgadas casi 10 centímetros, ¿no? Entonces, esas normativas, ¿no? O sea, como ingeniero estructuralista no solo nos basamos en lo que es la parte de estructuras, diseño de vigas, columnas, también en la parte de manejo, coordinación, también está empapado de lo que es la parte de protección de sismo, protección de tornados, protección de incendios, hasta en el suelo, ¿no? A veces me piden que yo les pueda dar una opinión acerca del suelo cuando no es de mi rubro, ¿no? Puedo conocer como la parte estructural, pero no voy a dar un buen criterio o buena recomendación, ¿no? Entonces, por lo tanto, simplemente le digo, esto no es parte de mi profesión, simplemente debe ser pasado al el ingeniero de suelos, ¿no? Es el recomendado para que pueda discernir esta preocupación, ¿no? Entonces, la parte de lo que es el BIM, no es que un ingeniero maneja todo, ¿no? Es simplemente recalcarle, ¿no? No es ya en el anterior reunión o charla aquí en el colegio, ¿no? Se explicó, ¿no? El BIM es un trabajo coordinado, ¿no? Es un multidisciplinario, no es que un ingeniero maneja todas las herramientas, ¿no? Puedes manejar, pero no es parte del trabajo, ¿no? BIM es un trabajo en equipo. Eso quiere decir que los proyectos también tienen, o sea, se toma más tiempo porque uno va a escudriñar, va a ver todos los detalles habidos por haber para proporcionar para que eso no ocurra un, uh, un contratiempo a la obra, ¿no? Pero si aquí en Perú nos vamos a coger a la metodología BIM, pero nos dan un expediente técnico, hacerlo en un mes, eso no es metodología BIM. Eso simplemente es planchazo de otro proyecto, ¿no? La metodología BIM tiene más o menos para por ejemplo, este proyecto tiene ya como casi 6 meses, ¿no? Entonces es un pequeño proyecto, ¿no? El del hospital ya también viene casi como 4 meses, ¿no? Eso sí ha sido rápidamente, ¿no? Porque se tiene que, el dueño anteriormente lo habíamos hecho en el año 2018, pero no tuvo financiamiento por otros externos, entonces simplemente nos ha dicho que tenemos que acelerar el proyecto, ¿no? Entonces, eso es todo parte de mí. Si tienen alguna pregunta, serían, ¿no? Bueno, las recomendaciones y conclusiones, ¿no? Simplemente les diría que no es hacer las cosas bien simples y presentables con todos los detalles necesarios, ¿no? O sea, tenemos que
debe poner todos los detalles, aunque sea lo más, o sea, a veces pensamos, no, este no van a necesitar, no, aunque eso, ¿no? Eso va a reducir muchos riesgos en las obras, ¿no? Eso va a hacer que la obra salga bien al 90%, especialmente acá en nuestro país, ¿no? Carecemos de eso, ¿no? Tenemos una obra de 3 millones y acabamos con una obra de 10 millones, ¿no? Es como el puente, ¿no? En mi tiempo, cuando yo estaba supervisando la parte final del perfil a base de expediente, ¿no? Se llegó, eso era de 4 carriles, con un presupuesto de 18 millones. Se ha ejecutado 2 carriles, más de 30 millones, ¿no? Entonces, hace hablar mucho, ¿no? Hace pensar mucho, ¿no? Y eso, con esta metodología, bien acá en nuestro país, implementa controlar esos desbalances, ¿no? Entonces, eso nos va a ayudar, ¿no? Y espero que las autoridades puedan implementarse también, ¿no? Muchas gracias y gracias por su participación. Y quiero su merced A ver, si tienen alguna pregunta, ¿no? aquí hay unas preguntas que han formulado, Alberto. Percy Beltrán indica, ingeniero, usted que estuvo en Estados Unidos, ¿qué diferencias fundamentales existen respecto a la construcción de muros de contención? ¿A qué tipo se refiere? O sea, hay muros de construcción basados en obra y hay muros de construcción prefabricados, ¿no? Si es en obra, se tiene todas las mismas consideraciones que tenemos aquí, ¿no? Se tiene que hacer lo que es el encofrado, se tiene que vaciar a ciertos niveles, ¿no? Porque no se puede vaciar a toda la altura tampoco, ¿no? Como las mismas consideraciones, ¿no? Pero si ya son muros prefabricados, ¿no? Ya viene a ser diferente, ¿no? O sea, hay muros prefabricados que netamente ayudan rápidamente a construir edificaciones, ¿no? Ya. Hay otra pregunta de Nels Anaya Colonia. Por favor, comente sus experiencias con relación a la metodología BIM utilizada en la elaboración de proyectos en USA y qué normas de calidad aplican. En Perú estamos con la adaptación del ISO 19650 y el MBCS aprobó los lineamientos generales para el uso del BIM en proyectos de construcción. Bueno, la norma ISO es general en todo, ¿no? Esa es la parte de la metodología BIM, ¿no? En nuestro país está tomando todo eso de otros países, ¿no? Si el BIM está con esa norma, ¿no? 9600 tantos, ¿no? Uh, lo, lo vuelvo a recalcar, ¿no? O sea, BIM no es trabajo de una sola persona, ¿no? BIM es el trabajo en coordinación, es un trabajo de equipo, ¿no? O sea, es una persona o una empresa que se dedica a desarrollar netamente la parte estructural, otro es la parte de arquitectura, otro es la parte de lo que es instalaciones sanitarias, eléctricas. Entonces, todos es una coordinación, ¿no? He hecho los trabajos en Revit, ¿no? Revit ayuda, ¿no? Ayuda, ¿no? O sea, Revit ayuda a enlazar todos esos componentes, ¿no? Por ejemplo, la base principal, en Estados Unidos la base principal que manejan los proyectos son los arquitectos, ¿no? Los arquitectos son los subcontratistas, porque el dueño contrata al arquitecto, los arquitectos contratan a los demás, ¿no? Nosotros estamos al mando de los arquitectos, ya los civiles o los topógrafos, que puedo decir, también los ingenieros mecánicos, ingenieros estructuralistas, ¿no? O sea, el arquitecto genera el modelo en arquitectura, ellos nos pasan el modelo, entonces el ingeniero estructuralista puede o no tomar el modelo para poner las columnas, vigas, entonces colocamos las vigas, columnas, se retorna al arquitecto, entonces se hace la coordinación si esa viga está bien, esa columna está bien o interfiere con algo, entonces es algo de intercomunicación, ¿no? Es lo mismo con el ingeniero mecánico, ¿no? Pone todos sus elementos, los ductos, los elementos pesados, si la tubería pasa por una viga, entonces me dirá el ingeniero, esa viga
está chocando con un ducto, puedes retirarlo o se puede hacer, se puede perforar. Si se tiene que perforar, ¿qué consideraciones que hay que hacer? ¿No? Esas son todas las consideraciones, ¿no? Es mayormente un trabajo en equipo, ¿no? Bueno, Alberto, muchas gracias por tu participación. Al nombre del Consejo Departamental Ancash Huaraz, quedamos muy agradecidos por tu aporte como ponente en esta semana de la ingeniería. Al finalizar las ponencias, que es el sábado, estaremos emitiendo un certificado por la ponencia y una resolución respecto al apoyo que nos ha brindado a su ponencia. Gracias. Gracias a ustedes y un feliz aniversario a todos al Colegio Ingeniero y a todos los agremiados del Perú.